medicamentos que van a dilatar las vías respiratorias, como podemos ver aquí, ¿no? Esto es una normal en la cual pues, podemos observar el músculo está normal, está relajado, pero acá en el caso de Webbox, por ejemplo, el músculo está contraído y está cerrando la luz de los, vamos a decir, pues, de toda ¿cómo se llama? Del tubo pulmonar, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo, acá tenemos a los bronquios, los bronquiolos, y estamos llegando hacia los alveolos. Acá igual, o sea, estos bronquios son normales, fíjense acá, ¿no? Mientras que acá tenemos a unos bronquiolos ya, ¿qué se llama? Contraídos, ¿no? Y esto obviamente se puede traducir también en el colapso alveolar. ¿Por qué? Porque al no llegar suficiente cantidad de aire, no van a llegar otros componentes, entonces vamos a ver que puede haber un colapso alveolar. Muy bien, tenemos también acá lo que es el control central, que obviamente pues va a recibir a través de los sensores, quimiorreceptores, receptores pulmonares y otros receptores, va a recibir y va a llegar por neuronas aferentes hacia el control central, donde va a estar en la protuberancia del bulbo, y esta va a retornar por vías eferentes, ¿sí? Obviamente señales que van a ir hacia los músculos respiratorios. Recordemos que acá tenemos dos centros importantes, acá en el bulbo, ¿sí? En la protuberancia y en el bulbo. ¿Qué cosa vamos a encontrar? El centro neumotáxico y el centro amnésico. El centro neumotáxico que está relacionado con obviamente los dos con la respiración, pero el neumotáxico está relacionado con la inspiración y con la frecuencia respiratoria, ¿no? La frecuencia respiratoria, mientras que el amnésico está relacionado principalmente con la respiración forzada, ¿no? Entonces también, y bueno, tiene que ver, pues van a ser importantes. Bueno, dentro de los medicamentos ya sus compañeros también nos han dicho, están los agonistas de los receptores adrenérgicos, que son los beta 2, que van a presentar un alivio bastante rápido, ¿no? Van a ser importantes, por ejemplo, para tratar el asma en crisis asmática, ¿no? También tenemos a los anticolinérgicos, pero que en este caso, como por ejemplo el bromuro de hipatropio, el bromuro de diotropio, que no los vamos a colocar, bueno, la también, ¿no? Pero no los vamos a colocar solos, o no los vamos a dar solos. Siempre van a estar acompañando, ¿sí?, a los receptores adrenérgicos beta 2. Tenemos a la teofilina también, que es un broncodilatador importante, que tiene más bien acción prolongada, se da vía oral, y también sabemos que la podemos dar inyectada, ¿no? Y es para prevenir también episodios de asma. Dentro de los agonistas beta 2 vamos a encontrar a los no selectivos. ¿Por qué? Porque pueden actuar sobre beta 1 y sobre beta 2, como la isoprenalina, adrenalina, la hexaprenalina y la efedrina. Pero también tenemos a los selectivos, donde encontramos a los beta 2 de corta duración, ¿no? Como el salbutamol, terbutalina, el fenoterol, la carbuterol y el procaterol, ¿no? También los de larga duración, como el salmeterol, formoterol, ¿sí?, vitolterol y el pambuterol. Y los de muy ultra larga duración también, ¿no? Como el indacaterol, camoterol, el lanterol y el olandaterol. Ahora, estos de duración larga o de muy ultra larga, generalmente los vamos a utilizar para tratamientos en casos de VOX, por ejemplo, ¿no? Pero si lo que yo quiero es una emergencia, tratar una emergencia, van a ser los de corta duración, ¿no? Entonces eso, tenerlo en cuenta. Recordemos que es simple, ¿no? Recordemos el mecanismo de acción. Sí, pues la acetilcolina actúa sobre los receptores muscarínicos tipo 3 y van a actuar acoplándolos a sus ¿qué se llama? Proteínas G correspondientes. Estos van a activar, por ejemplo, la vía del fosfoinositol, quienes también van a activar a su vez a la fosfokinasa C, ¿sí? Y obviamente esta a su vez va a permitir la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico,
va a aumentar los niveles de calmina, calpomina, y también va a activar al factor MSK, quien activa también a la miocina antepeasa para que se dé la contracción. Salud. Eso es lo normal que va a ocurrir, pero ¿qué sucede con estos agonistas adrenérgicos? Actúan a nivel de la adenilatociclasa y esta adenilatociclasa obviamente va a aumentar las concentraciones de AMP cíclico, quien va a actuar sobre la proteína quinasa A, y esta inhibe más bien todo este proceso, y al no haber contracción, no hay calcio intracelular, no hay contracción, y al no haber contracción vamos a generar una broncodilatación, ¿no? Entonces eso es lo que va a ocurrir. Muy bien, ¿y qué me dice? Que la adrenalina y el isoprotenerol también se usan, pero no es muy recomendado porque tiene como efectos colaterales cardiovasculares, ¿no? Que van a derivar pues, de la falta de especificidad y puede ser sumamente peligroso. Recordemos siempre, ¿sí? Si este paciente tiene problemas a nivel pulmonar, ¿sí? A la larga va a empezar a desarrollar problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque van de la mano, ¿sí? Así como aquel paciente que tiene problemas cardíacos y a la larga va a desarrollar problemas que se llaman pulmonares, ¿no? Y vamos a ver, ¿cómo se muere el paciente con fibrosis pulmonar? Asfixiado, como que ahogado con las lesiones, ¿puede ser? Cuando degenera rápidamente. No, perdón, puede ser fibrosis quística, perdón, fibrosis pulmonar. Por falta de... ¿Ah? Diestrés respiratorio. Tiene diestrés respiratorio, pero generalmente estos pacientes se van a morir por falla cardíaca. ¿Por qué? Porque uno va a agarrar todo en la mano, ¿sí? Y a veces, y ese es un error muy grande de muchos neumólogos, ¿sí? Paciente que tiene fibrosis y me olvido del problema cardiovascular. O sea, son de la mano, o sea, van de la mano, uno con el otro. Entonces, eso hay que tener en cuenta, o sea, en qué momento está. Pero si yo tengo un paciente joven, por ejemplo, que no tiene problemas cardiovasculares, ¿sí? Todavía, porque es joven, entonces a este paciente, y de repente no puede utilizar, no puede recibir agonistas específicos por el aerosol, porque de repente incluso está hasta inconsciente, entonces sí le puedo dar adrenalina, ¿no? Que es una forma también rápida de actuar, ¿sí? Pero tengo que asegurarme que no tiene ningún problema cardiovascular, ¿sí? Entonces, ya también sus compañeras nos han dicho, ¿no? El salbutamol, por ejemplo, que se utiliza bastante para los broncoespasmos, aumenta la capacidad vital, disminuye el volumen residual, se usa pues en broncoespasmos asociados a bronquitis, al esfuerzo también, también vamos a ver bronquiectasias e interacciones pulmonares también, pero también vamos a ver las RAMs, ¿no? Porque ese también es un problema, ¿no? Por ejemplo, el salbutamol nos dice va a generar náuseas, taquicardia, nerviosismo, intranquilidad, temblor, palpitaciones. Estos son los principales problemas, ¿no? El paciente está temblando incluso, ¿no? Sequedad de boca también va a tener, pero infrecuentemente va a ser eso, ¿no? El mal sabor de boca, insomnio, vómitos y esa resequedad. O irritación de boca también o garganta porque no puede, pues, bueno, está todo seco, ¿no? Y también la dificultad para miccionar o disminución de la presión arterial, pero ya son menos infrecuentes, ¿no? El cual es el más frecuente y el característico del salbutamol, el temblor, la ansiedad, la taquicardia, ¿no? Se me sale el corazón. Pero creo que ya me todavía ahora muy lejos salbutamol, que tiene menos efecto periférico. Pero es más raro. Bueno. Entonces, claro, entonces, ¿cuál es el que más se va a usar? Vamos a usar el salbutamol, ¿no? Y me van a decir, pero igualito, si es en aerosol, no importa, no. También va a generar, obviamente con menor frecuencia y van a ser en menor cantidad, pero igual puedes dar, ¿sí? Eso antes era terrible porque cuando solamente había pues en jarabe, pues imagínense, es fuertísimo, ¿no? Entonces el paciente está que se le, como decía, está zapateando mi corazón, decían los médicos, ¿no? Está zapateando mi corazón porque generalmente pues se les daba en jarabe a los niños y muchas veces
mal creía que entonces por lo que sea en jarabe iba a tener menos efecto. Igualito, más rápido llega, igualito, ¿no? Y los niños pues se asustaban, y como padres también, pues, ¿no? Imagínense el niñito pequeño que está que se le sale el corazón, y aparte que es asmático, uno decía, no, ya casi me muero, ¿no? Entonces es pues un problema, ¿no? Y también, ¿no? El problema de que también querían agarrar algo y sus manitos les temblaban, en adultos mismos, ¿no? Y el adulto que te dice, no puedo ni comer, porque me tiembla tanto la mano, no puedo escribir, porque me tiembla la mano, ¿no? Entonces ya eso pues también es un problema, ¿no? Más o menos, ¿no? Cuando te has tomado demasiada cafeína, ¿no? Y estás pues, después de haber volado un rato, vienen pues los muñecos, por ejemplo, ¿no? La insuficiencia, bueno, contraindicado en la insuficiencia coronaria, obviamente, es muy peligroso y debe administrarse con precaución en hipotiroidismo, diabetes mellitus y cetoacidosis, porque aumentan los niveles de glucosa. Entonces también, ¿no? No se aconseja su administración durante los 2 primeros meses de embarazo ni en pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿qué le doy a la paciente que está embarazada y por ahí tiene crisis? ¿Qué hago? ¿Es bueno? No, entonces, ¿qué hago? No, porque este va a actuar a nivel de la formación cardíaca del bebé. Entonces, ¿no? Y lo único que podría dar es inhalar. Pero siempre sopesando, ¿no? Por eso es que hay que conversar con los pacientes asmáticos y decirle, no señora, ¿usted quiere o quedar embarazada? ¿No? Por ahí, especialmente si es en edad fértil, ¿no? O imagínense que recién se acaba de casar, ¿no? Al menos acá en nuestro país, o sea, una se casa y al día siguiente ya quiere que se embarace, ¿no? Eso es por la idiosincrasia de nuestro país, pues. Así es, y la familia, la presión, la otra que insisten, es verdad. Entonces, verificar también, ¿no? O también, pues si lo hemos planeado, vamos a tener, porque hay que planearlo, y esa mujer mucho más. O sea, ustedes lo van a planear, ¿no? Bien planeaditos, por favor, ¿verdad? Nada de... Aunque ¿sabe qué doctora dije ahora? Porque la doctora Noemí, la mamá, unos de nuestros compañeros son médicos, y les hacen que estoy embarazada, que estoy internado. La doctora Noemí está embarazada, creo que es su último año de internado. Pero es que el internado es bastante duro, pero también hay otras cosas importantes. Hay cosas importantes de que ustedes ya no me van a venir a decir, ay, yo no sabía, ay, no, se me pasó. No, porque ustedes tienen que pensar en que obviamente van a estar. Hoy en día los hospitales no son lo que eran hace 30 años, cuando la mujer no se embarazó, por ejemplo, ¿no? Hoy en día los hospitales pues son mucho más contaminados, hay muchas más infecciones intrahospitalarias. ¿Cuánta edad tenía hijos? Yo a los 28. Ya todo. Yo terminé el serum. Al año siguiente me casé. Así piensen los chicos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque de verdad, chicos, ustedes también, ¿no? O sea, es 1000 veces ya terminé mi carrera, tengo todo y ahora me caso. Si me va mal, porque nada, el matrimonio es una lotería. Si me va mal, tengo la capacidad de mandar al diablo a la otra pareja, tanto los chicos como las chicas, ¿sí? Obviamente, voy a poder subsistir con mis hijos, conmigo, con todo. Claro, entonces aprendan a ser autosuficientes, ¿sí? Aprendan a ser autosuficientes. O sea, no es que haya o como ellos son varones no tienen problema, no, también. O sea, si la persona con la que se han ilusionado no es la correcta, antes sí, ¿no? Antes hasta las pegaban, ¿no? Le hacían de todo y tenían que decir amén porque se quedaban con 5 o 6 hijos y no tenía cómo sustentarla, la esposa no tenía cómo sustentar porque no trabajaba, en cambio ahora todos ustedes. Ahora nos revelamos. ¿No quieres o también, los varones también, ¿no? Con eso de que me voy a llevar a mis hijos, ¿no? Ahora visto, ahora hay un antecedente de que a ellos les han dado ya la patria potestad de los niños
la esposa quiere irse por ahí a vivir la vida, que se vaya, ¿no? Ellos también son autosuficientes y pueden criar a sus hijos, ¿no? Entonces, tener un hijo no es pues, ay, porque me falló, ¿no? Me falló. ¿Sí? No, pues hay que pensarlo bien, ¿sí? Hay que planearlos bien. Y si el paciente es un paciente asmático, también antes tiene que hacerse sus tratamientos correspondientes, todos los alergenos eliminarlos de su vida. O sea, ¿sí? como hacer una profilaxis antes de Claro. Y ver, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Cuando hay mucha humedad me viene el ataque, perfecto, entonces cómprate tus deshumidificadores. Pero ahora en invierno, que todo se seca, también se me empiezan a secar las fosas nasales, la garganta y también me viene el ataque. Bueno, entonces cómprate un humidificador para esas épocas, ¿no? Entonces tratar de que en ese embarazo no tenga que utilizar nada, ¿no? Porque salbutamol no vas a poder usar. Y un corticoide puede usarlo, pero tiene sus riesgos también, ¿sí? Entonces, ya saben. Ahora, la terbutalina también, ¿no? Es otro también agonista 2, estimula, produce la relajación de la musculatura lisa y la broncodilatación. Se usa en el mantenimiento, también la prevención de síntomas y para el tratamiento de asma, ¿no? Y también cuando está recibiendo pues algún agente antiinflamatorio tipo fluticasona, ¿no? Entonces vamos a ver, RANS, puede haber hemorragias gastrointestinales, heces sanguinolentas y negras, confusión, cambio en el comportamiento, convulsiones, puede haber diarrea, respiración y latidos cardíacos rápidos, fulgor, facial, dolor de cabeza. Contraindicado, obviamente, cuando eleva los niveles de glucosa en sangre, muchísimo más que los otros. Y se debe usar con precaución, obviamente, en pacientes diabéticos, ¿no? Y también pues, tiene un efecto inotrópico y cronotrópico positivos. Y también pues hay que tener cuidado con hipertensos, ¿no? Muy bien. El salmeterol también, ¿no? Es también otro beta-agonista que también se va a utilizar en la prevención de broncoespasmos. Y bueno, como reacciones adversas vamos a ver dolor de cabeza, faringitis, infección del tracto respiratorio. Está contraindicado también en pacientes que hayan demostrado que tengan reacciones adversas, reacciones de hipersensibilidad. Si es alérgico, ni hablar, ¿no? También debe usarse con precaución en diabetes, ¿no? También en feocromocitoma, también, y también pues en trastornos cardiovasculares, ¿no? Recuerden que en diabéticos es muy difícil tratar asma, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta pues, los niveles de glucosa, ¿no? El formoterol, que también es el fumarato de formoterol, un beta 2 también inhalado, y se usa en el tratamiento también de POX. ¿Por qué? Porque son un poquito más a largo plazo, ¿sí? Son más largos, entonces hemos dicho cuando son largos, entonces lo vamos a utilizar para el tratamiento, especialmente de POX, ¿no? Y este formoterol se utiliza para la inhibición en las contracciones uterinas en partos prematuros, ¿sí? O sea, están de unos 6 meses, 7 meses, ¿no? Y vienen contracciones, se le puede colocar, o bueno, inhalar el formoterol para que vaya disminuyendo las contracciones uterinas y nos dé más tiempo para que pueda madurar más ese niño. ¿Cuánto tiempo? Depende, a veces sí las frena, ¿sí? Las frena y entonces ya puede continuar, ¿no? Continuar con el embarazo. O sea, 6 meses es demasiado pronto. O sea, hay, ¿no? Acá en Arequipa al menos, sí, yo ya he conocido, cuando yo estaba de interna, me acuerdo que en el central hubo una niñita, ¿no? Que se llama que nació a las 25 semanas. 25 semanas, chiquitita, ¿no? La mamá todo el día estaba ahí, se cuidaba, no dejaba que nadie se le acerque. La mamá fue la que hizo realmente la labor ahí, ¿no? Y sobrevivió, la he reconocido, ya la chiquita ya está en 5º de secundaria. Sí, ya está grande, ya, o sea, pero obviamente secuelas siempre va a haber, ¿no? Tiene problemas a nivel de sus ojitos, tuvo problemas pulmonares que lo supo desarrollar después a
madurado sus pulmoncitos, o sea, pero los ojitos siempre, siempre, pero ya pues la mamá también lo hacemos, me lo he encontrado yo después de tantos años, y me dice, sí, ya está ya en quinto, ese año termina, y ya la niña pues también ya es nieto, ¿no? Así de ahí, no sé si así, ya está muy bien, ¿no? Ha perdido un año, creo 2 años, porque le operaron del ojito, entonces ahí perdió, pero está pues bien, ¿no? O sea, para 25 semanas que tuvo esta niñita, Un poquito más de la mitad del embarazo. claro, un poquitito más, o sea, pero no está pues maduro, no estaba, ¿no? Y sí, pues muchos de los médicos decían, no, mañana se muere, ¿no? Y la mamá estaba ahí con que seguía ella, ¿no? O sea, con mucha fe, iba y estaba, le hablaba a la bebé, le hacía sus masajes, ¿no? Es importante. Entonces, realmente también ayuda en ese caso. Bueno, ella tuvo un problema porque tuvo un preeclampsia. Entonces, prácticamente tuvo que nacer esa bebita porque si no se iba a morir igual, ¿no? Y había el riesgo de que ella también se muera. Entonces, ahí también. Bueno, ¿qué más vamos a ver? Dentro de los anticolinérgicos, bueno, vamos a encontrar, hemos dicho, a la atropina y a los hipatropios, ¿no? El hipatropio y el tiotropio. Bueno, estos van a actuar sobre los receptores muscarínicos y obviamente van a bloquearlos a los receptores muscarínicos. Y van a tener también el mismo efecto broncodilatador que va a tener la atropina, solo que la atropina, ¿cuál es el problema? Puede producir parálisis de los hilos bronquiales, ¿sí? Y eso es pues, peor, ¿no es cierto? En cambio, el hipatropio y el tiotropio no actúan sobre los hilos bronquiales y entonces tienen mejor efecto. Ahora también, estos tienen un efecto rápido, o sea, es violento, vamos a decir, ¿no? Por eso es que no se usan solos, se van a usar como coadyuvantes de los beta-bloqueantes, ¿no? Sí, pues, ¿no? Entonces, igual van a inhibir la broncoconstricción, también revierten la broncoconstricción inducida por agonismos colinérgicos inhalados y tienen pues, reacciones adversas, ¿no? Por ejemplo, algunos efectos, aunque son raros, de alergias. Entonces, ¿cómo poder determinar si es alérgico? Lo primero que se hace es la pulverización. Se pulveriza el bromuro de hipatropio o el etio se pulveriza, ¿no? Se hace la pulverización al paciente. Si de pronto empieza a producir broncoespasmos, entonces quiere decir que el paciente es alérgico. Entonces ya no se le da, ¿no? O sea, no es que le voy a introducir en la boca y le voy a hacer en el ánimo, ¿no? Entonces se le hace la prueba y si es positivo, ya no pues. Ahora, si el paciente es alérgico al bromuro de hipatropio, también lo va a hacer al de tiotropio, ¿sí? Entonces, tener también esa. Muy bien. Tenemos los derivados antínicos también, ¿no? Que como su nombre nos dice, tienen pues el ácido santínico. ¿Quiénes son? La cafeína, la teofilina y la teobromina, ¿no? La cafeína, bueno, pues ya sabemos que actúa a nivel de los receptores de adenosina, subtipo 1A, A2A y A2B, ¿no? Y bloquean pues el leve efecto excitatorio nervioso, ya que la absorción de la adenosina por las células del sistema nervioso va a determinar mecanismos que van a desencadenar en el sueño y la sedación. Entonces, si inhiben a estos, ¿sí? Es por eso que la cafeína más bien nos mantiene despiertos y activos, ¿no? Muy bien. O sea, es mentira eso que dicen que te hace dormir. ¿Qué? El café. O bueno. El café te va a hacer dormir cuando tú hayas desarrollado tolerancia. O genéticamente tú tienes alteración en estos, ¿no? Pero acá en el Perú, o sea, bien pocos son las alteraciones genéticas. ¿Qué sucede? Más que nada, generamos tolerancia. ¿Y desde cuándo? Desde bien chiquitos. ¿Por qué? Porque Coca-Cola nos matan hasta en la lonchera. Sí, lo quieren, no todos los viernes Coca-Cola. Y lo mejor de todo es que ahora no solamente la Coca-Cola, porque vamos a decir, no, gaseosas negras, sino es Pepsi, Coca-Cola o no sé qué, ¿no? No, porque si ahora ustedes se dan cuenta, casi todas las gaseosas tienen cafeína.
Y no solamente las gaseosas, los juguitos. Y los juguitos, todavía nos dicen, no es más sano para los niños. No, eso tiene igual cualquier cantidad de glucosa y electrolitos. Pésimo para los riñones, ¿no? Entonces, ¿qué tienen ahora? No, pero yo le voy a mandar juguito, ¿no? Yo le mando juguito. Ahora, en ese juguito hay cafeína. Entonces, mejor mándale una Coca-Cola, ¿no? Entonces, ese es el asunto, ¿sí? Ahora, la teobromina, ¿también tiene cafeína? Sí. ¿En dónde la vamos a encontrar? Bueno, no tiene cafeína, perdón. La teobromina también es un potenciador, sí, un poquito más, menos leve, obviamente, que la cafeína y la teofilina, pero también, ¿dónde la encontramos? En el chocolate, en el cacao, ¿sí? Y también hay cafeína, también tiene, poquita menos, pero tiene, ¿no? Entonces también hay que ver. Ok, entonces esta cafeína, la teobromina y la teofilina son santinas, ¿no? La teofilina se le emplea combinada con etilenamida porque es insoluble y cuando le agregamos la etilendiamina, entonces se vuelve soluble y ahora ya se convierte en aminofilina, que sí es soluble en agua. Y entonces sí la puedo inyectar, ¿sí? Ese es el asunto. Obviamente está relegada a medicamentos en una sola vida, tiene un tiempo de vida variable y también tiene efectos adversos como están muy graves. Por ejemplo, ¿qué efectos adversos graves? La teofilina produce convulsiones. Y también se usa pues en el tratamiento de la tos nocturna, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para que el paciente se relaje y pueda mejorar. La cafeína se encuentra en las semillas del café arábico, 1.5% del peso seco de la semilla es cafeína. Mientras que la teofilina se encuentra también en las hojas del té, más bien. ¿Sí? La teobromina en el cacao, ¿no? Pero cafeína también encontramos en las hojas del té, sí, 2.5%. Entonces, que yo tome mi tecito también. No, sí podría ser, porque, pero la frecuencia con la que vamos a tomar, ¿no? Entonces no es lo mismo que yo me tome en la mañana mi cafecito con leche, ¿sí? De desayuno, a que me tome pues 2 tazas de café en la mañana, media mañana, otras 2, después del almuerzo otras 2, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde por el frío me tomo otras 2, y ahora en la noche llegando a la casa me tomo otras 2 y antes de acostarme una tacita de café. Entonces, ¿eso qué cosa me convierte? A mí me va a convertir en un bebedor, ¿sí? De café, ¿no? Obviamente constantes, obviamente, ¿no? Incluso, ¿cuándo me voy a convertir en un cafeinomano, como me acuerdo que nos decía un profesor? Cuando ya no puedo, o sea, tengo que, claro, o sea, y no lo toma, y no lo toma, y la cafeína. Cada vez diapositivas. Claro. Yo les he contado. Lógico, y no es porque se me seca la garganta, porque tiene que ser Coca-Cola. Yo también he tenido así mi profesor de inmuno, me acuerdo cuando en esa época estaba uno de los profesores de inmuno, el doctor Bayón, me acuerdo que él igual, o sea, sacaba la Coca-Cola, tomaba, durante toda la clase estaba toma y todo. Se acababa y tenía como 3 más ahí en su mañana. Sí, tenía como sus 3 más ahí en el maletín. Salía de la clase y todavía su cigarrito. No, doctora, pero el doctor no tiene sus técnicas para que aprendamos las cosas. Porque puede decir, acá pedimos cosas de las anfetaminas, ¿no? Tenemos mejores drogas, pues, como la cocaína. Como la es mejor, chicos. Y yo, todos, ¿qué pasó? Doctora, ¿cuáles son las convulsiones? Teofilina. La teofilina, ¿no? Entonces, este es el mecanismo normal, ¿no? Va a inhibir la fosfodiesterasa, que es la encargada de la degradación del AMP cíclico, y por lo tanto incrementa la concentración de AMP cíclica intracelular e inhibe a la proteinquinasa C, a la proteinquinasa A, perdón. Y entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver que si siguiera activa la proteinquinasa A, ¿no? Entonces, o seguiría inactiva la proteinquinasa A, entonces habría una broncoconstricción. Pero como se activa la proteinquinasa A, entonces inhibe, ¿sí? Inhibe
va a haber contracción. Y si no hay contracción, vamos a tener broncodilatación. Entonces eso es lo que va a hacer. Sobre el sistema nervioso, obviamente también vamos a ver, pues, estimula la corteza cerebral, produce aumento de la atención, mejora la coordinación, facilita ligeramente el aprendizaje, disminuye el sueño, la fatiga, ¿no? Estimula el bulbo raquídeo y estimula el centro de la respiración. Por eso es que es bueno, o sea, oye, me voy a tomar mi Coca-Colita porque estoy un poquito con tos, ¿no? Entonces, puede ser, pero nuevamente, nosotros desarrollamos tolerancia, ¿sí? Entonces, ahí viene el asunto. La teofilina también estimula el sistema nervioso, pero ya hemos dicho que produce convulsiones, ¿sí? Ahora, fíjense, en una taza de té americano, o sea, de café americano, o sea, bien concentradito, voy a tener entre 106 a 164 miligramos de cafeína. En una tacita de té, ¿sí?, que dice entre 8 a 36 miligramos, entonces no es poquito, ¿sí? Por eso porque mi tecito con limón también me ayuda, ¿sí? Me ayuda a desinflamar y me ayuda con la tos, ¿sí? Mi Coca-Cola, esta es una Coca-Cola chica, no es la personal, es una Coca-Cola chica, tiene entre 35 a 42 miligramos. Entonces, una Coca-Cola personal, la grande, es el doble. Me mantiene alerta, ¿no? Bueno, a nivel cardiovascular, también, ¿no? Vamos a ver, en el corazón el café aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Aumenta el volumen cardíaco minuto y se den cantidades altas, frecuentemente puede producir incluso hasta arritmias, ¿no? Eso en bebedores frecuentes hemos dicho, ¿no? La teofilina hace lo mismo, ¿no? La teofilina tiene efecto vascular vasodilatador, ¿no? Por eso también aumenta el minuto cardíaco, sube la presión arterial y el efecto vasodilatador que baja la presión, ¿no? El que predomina tiene que elevar directamente la presión, ese es el problema, ¿no? Pero recordemos que la tenemos que mezclar con etilendiamina porque no es soluble, ¿no? La cafeína es vasodilatadora, excepto en los vasos sanguíneos cerebrales donde produce vasoconstricción. Por eso es que para la migraña es buena, porque se está produciendo una vasodilatación y es lo que produce la migraña. Entonces, en este caso, me va a producir vasoconstricción a nivel cerebral y por eso es que muchas veces el paciente dice, estoy con un dolor de cabeza, con un malestar, me tomo un cafecito y mejora, se le pasa, ¿no? Muy bien. A nivel del músculo liso, también vamos a ver, bueno, puede relaja el músculo liso en las vías biliares y el intestino, ¿no? A nivel del músculo liso bronquial provoca broncodilatación, ¿sí? Puede producir también, bueno, efectos musculotrópicos, ya que bloquean la contracción del músculo. Pero se describen tres teorías importantes, nos dice, ¿sí? A nivel del músculo. Para actuar sobre el músculo, bloquea algunas contracciones musculares, ¿no? Aumenta el AMP cíclico, lo cual produce broncodilatación. También actualmente se postula el mecanismo de la adenosina endógena, ¿sí? Que tiene sus receptores en los bronquios y que se da como respuesta a la broncoconstricción. Pero las antinas, o sea, esta cafeína y esas, lo que hacen es bloquear a los receptores de adenosina. Entonces no va a haber broncoconstricción, sino más bien broncodilatación, ¿no? Y también que las antinas bloquean el ingreso de calcio. Si no ingresa calcio al interior de la célula, no se contrae y tenemos broncodilatación, ¿no? A nivel de los riñones, tiene un efecto diurético, ¿sí? Una gaseosa personal, por ejemplo, nos tiene 60 miligramos de santina, la misma cantidad que una taza de café. Entonces, dice, no, yo no le doy cafeína a mi hijito, ¿sí? O a mi hijita, pero le compra Coca-Cola, que es lo mismo, mejor dale café nomás, pues tiene antioxidantes la cafeína, la Coca-Cola no. Entonces también vamos a ver, produce vasodilatación arterial aferente, por lo tanto hay mayor flujo, también hay mayor filtración. A nivel tubular, las antinas bloquean de algún modo la reabsorción de sodio, entonces se elimina el sodio, se elimina. Entonces eso es lo que vamos a ver. Bueno, a nivel del músculo esquelético hay mejor rendimiento muscular, ¿sí? Por eso es que en las competencias no está prohibido el café, porque disminuye
Además hay disminución de la fatiga, ¿no? Entonces, una con otra, pues ahí. En el estómago también irrita, ¿no? Por eso es que el bebedor de café termina generalmente con gastritis, ¿no? Y se genera, la tolerancia se da al sistema nervioso, a nivel de los riñones también, porque en un comienzo sí pues se da la diuresis, pero después con el tiempo ya no. E incluso a nivel cardíaco, ya no hay taquicardia, disminuye el volumen minuto cardíaco, ¿sí? Es por eso que el bebedor constante de café, habitual de café, llega a un punto en que más bien el café lo sigue tomando como antioxidante y como todas otras cosas y ya no le genera esa taquicardia, ¿sí? Los muñecos del café, ¿sí? Ya no hay. Y a nivel, la teofilina también se absorbe muy bien, rápidamente, vía oral. Su efecto dura 6 horas, ¿no? Y también puede tener, pues, ahora se está trabajando con tabletas de liberación prolongada para que sea utilizada en pacientes asmáticos para los problemas nocturnos de asma, ¿sí? Generalmente se van a presentar ataques en la noche, entonces ahí también la crisis. Se distribuye bien, pasa la barrera hematoencefálica y se metaboliza en el hígado, ¿sí? Y no genera ácido úrico, por eso es que es bien tolerado en pacientes que tienen gota, ¿no? ¿Qué efectos colaterales tenemos? Molestias digestivas, taquicardias, ¿no? Hay una ventana terapéutica, una concentración sanguínea, donde hay efectos útiles que van entre 5 y 20 miligramos de teofilina, por ejemplo. Los tóxicos, bueno, van a aparecer en concentraciones entre 40 miligramos por litro, ¿no? Y pueden haber convulsiones, ¿sí? La dependencia es leve, pero también puede darse. ¿Qué indicaciones? En manejo de asma bronquial, teofilina. EPOX, teofilina. Apnea del recién nacido, se le da más bien cafeína, ¿sí? En el síndrome de apnea del sueño, también, ¿no? En los roncadores, cafeína, ¿sí? Luego los antitusígenos, también sus compañeros nos han hablado de los antitusivos, obviamente, nos van a ayudar a atenuar el reflejo de la tos. De acá vamos a ver que son de 2 tipos, ¿no? Los derivados del opio, como la codeína y la noscapina, que van a tener la misma capacidad antitusígena de la morfina, pero recordemos que la codeína no va a ser tan dependiente como la morfina. La morfina sí, ¿no? Ahora, la noscapina también, ¿no? Es parecido, pero ¿cuál es la ventaja? Que la codeína y la noscapina se van a utilizar en cantidades muy pequeñas, ¿sí? Y por un tiempo bastante corto. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar al paciente que tiene tos? ¿Un mes? ¿15 días? Una semanita, ¿no? Entonces, en una semanita no va a ser pues, adicto a la cocaína, a la codeína, a la codeína, ¿no? Un poquito difícil que sea adicto a la codeína, ¿no? Aparte son dosis más bajas, pero puede haber, sí puede haber, ¿no? Por eso también hay que saber a qué tipo de paciente, porque ese que sí está haciéndole esa ya dependencia, ese ya no se va a tomar una cucharadita, que es la dosis para que le calme la tos, se va a tomar el frasco, ¿no es cierto? Lógico, ¿no? Y tenemos los sintéticos también. Tenemos al dextrometorfano, que a veces lo consideran como natural y a veces también lo consideran como sintético, porque tiene, pues, es derivado de los opioides, ¿no? Pero igual, ¿sí? Tenemos acá al clobutinol y a la oxalamina. Entonces tenemos ahí. Entonces, esta codeína me dice, sí, es un prototipo de los antitusígenos y es el más utilizado por su mayor eficacia, ¿no? Tiene acción analgésica central como analgésico menor, o sea, no es tan fuerte, pero ¿qué se llama? La morfina, obviamente, es bastante, ¿no? Pero es una relativa, pero también tiene un efecto antidiarreico, entonces por eso también es utilizado, ¿no? Ejerce su acción sobre los centros vulvares, por eso es que hemos dicho, el centro de la respiración está ahí, ¿no? El centro de la tos también, del reflejo de la tos, está a nivel del bulbo, ¿sí? Y la depresión respiratoria, estreñimiento, náuseas y sedación o atontamiento son parte de lo que son los efectos adversos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, secretan, primero se metaboliza a nivel hepático, secreta a nivel renal y tiene una semivida de 3 a 4 horas, ¿no?
Entonces, no suprime la tos, pero sí la disminuye, la atenúa, que es lo que se quiere, ¿no? ¿Y por qué? Porque la tos también es un reflejo importante para eliminar pues, esas sustancias. Pero si es una tos, pues ya prácticamente que lo ahoga el pobre paciente, cada vez que tose ya se pone rojo, ya no puede respirar, ¿no? Tenemos a la oxalamina, que tiene efecto extrasecreto, ¿no? Es antiinflamatorio, lo que ayuda a suprimir la tos. Obviamente vamos a ver que también actúa a nivel del sistema nervioso, deprime los centros de la tos, y la codeína, la depresión es por activación de los receptores muscarínicos, y esto a veces cuando se sobrepasan la dosis, ¿no? Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Se puede dar por vía oral, algunas se inyectan, no se debe administrar codeína endovenosa porque genera sobreproducción de histamina y ahí sí puede ocasionar una crisis asmática. Por eso la codeína solo se administra a lo mucho intramuscular y preferible, mejor le doy jarabito, ¿sí? La noscapina se da vía oral, pero también puede ser en supositorios y el resto más bien es oral, ¿no? ¿Qué efectos adversos? Somnolencia, dextrometorfano también puede ocasionar somnolencia, ¿no? La codeína tiene bajo riesgo de dependencia, por eso es seguro, ¿no? En el tratamiento de la tos se debe administrar antitusivos solo con caso de tos seca, ¿no? Entonces también ven eso. Los expectorantes lo que van a hacer es aumentar el volumen de la secreción bronquial y obviamente aumenta la secreción para que pueda ser eliminada fácilmente. ¿Quiénes vamos a tener acá? Especialmente las esencias, mentol, eucalipto, trementina, los bálsamos, ¿no? Que tiene el bálsamo de Buda, el bálsamo de Tolú, el bálsamo de Perú, incluso también, ¿no? Los expectorantes también de acción indirecta, como la guaifenesina, el cloruro de amonio, el citrato de sodio y el yoduro de potasio, ¿no? Y acá el que más se usa es la guaifenesina, ¿sí? Entonces, incluso en inyectables, sí la vamos a ver, pues, ¿no? El avebroncol, por ejemplo, ¿sí? Que tiene guaifenesina, que ayuda a expectorar, ¿no? Estos fármacos aumenta el volumen de la secreción, ¿no? Y puede darse por forma de acción directa, llega a la mucosa bronquial y allí se elimina la secreción, o de acción indirecta, se absorbe por el estómago, llega a las terminaciones del vago en la mucosa gástrica y esto por vía refleja activa el nervio vago y aumenta la secreción bronquial, ¿no? Entonces por cualquiera de los dos medios aumenta la secreción bronquial, ¿no? ¿Y qué efectos? Vamos a ver, no puede haber gastritis y las esencias van a ocasionar sí o sí nefrotoxicidad, es por eso que no se consumen las esencias mucho, ¿sí? ¿En qué indicaciones? Bueno, el tratamiento con tos, secreción demasiado densa, y por lo densa no puede ser expectorada, ¿no? Los mucolíticos también actúan favoreciendo que la fluidificación del moco, ¿no? Y al fluidificarse van a ser eliminados fácilmente. Tenemos a los derivados de los aminoácidos o azufrados, ¿sí? Son la acetilcisteína y la carboximetilcisteína, ¿no? Los derivados de la basicina, que es la bromexina y el amproxol, y las enzimas, que son la glucosamina, la tripsina y la quinotripsina, que lo que hacen es que son enzimas, van a cortar las proteínas de las que están conformadas el moco, y entonces al cortarlas las hacen más chiquititas, es como gelatina, ¿sí? Entonces son proteínas que están como gelatinizando, entonces al romperlas, ya la gelatina, vamos a decir, se hace más líquida, ¿no? Y ya está, ¿sí? Muy bien. Los mucolíticos tenemos acetilcisteína, bromicina, amproxol, y que tienen los tres tienen casi el mismo efecto, ¿cierto? Tienen los mismos, lo administramos vía oral, también con la sangre llegan a la mucosa bronquial y puede también actuar así, ¿no? La acetilcisteína nos dice tiene el grupo sulfidrilo y la secreción bronquial tiene puentes de sulfuro, esto hace que los fragmente y las mucoproteínas y las hacen más pequeñas, menos viscosas, menos densas, más fácil de eliminar. Ambroxol y bromexina, ¿sí? Son endopeptidasas, igual van a romper los enlaces peptídicos y van a poder eliminarse mejor. Bromexina además es mucolítico, o sea, puede expectorar, ¿no? ¿Qué efectos adversos? Gastritis. ¿Qué indicaciones? Todas las enfermedades bronquiales, ¿no? Y hasta aquí vamos a terminar la clase. Muy bonito, ¿no? Pasito. Una pregunta.
Gracias.